Ok, voy a compartirles mi pantalla. En esta mañana vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2. Solamente quiero recordarle, la semana pasada compartí las notas de Apocalipsis capítulo 1. Si usted no las pudo descargar o usted está interesado, le pido que por favor nos mande un correo electrónico a esta dirección, contacto@ibcdhermosillo.org. Aquí le voy a hacer, si usted puede mandar un correo electrónico, aquí voy a poder hacerle llegar las notas de Apocalipsis capítulo 1. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, hermanos, con el mensaje de la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Éfeso. Si tiene ahí su Biblia, por favor, sígame ahí con su vista, Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a comenzar, hermanos. La ciudad de Éfeso, hermanos, o la iglesia de Éfeso, es la iglesia que nos toca en esta mañana. Esta foto, ¿verdad? Es una foto del software Logos, ¿verdad? Que nos permite ver un poco, vislumbrar un poquito de la ciudad y las partes más importantes de la ciudad. Si usted puede mirar aquí en mi pantalla, esta era básicamente la puerta y la entrada principal, la calle principal hacia la ciudad. Aquí está el teatro, ¿verdad? Aquí está, de este lado, está, no me acuerdo si creo que sí, esto es el Agora, ¿verdad? Y bueno, hay otras muchas partes principales, ¿ok? Que quiero estarle mostrando. Voy a enseñarle un video. Entonces, aquí le voy a mandar. Permítame tantito. Ok, la introducción. Recuerde que cada mensaje de las cartas comienza con una pequeña introducción. En este caso dice, escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel es la palabra ángelos, así se translitera en griego, tiene doble G. Ángelos se usa aproximadamente 186 veces en el Nuevo Testamento. El software bíblico Logos presenta dos sentidos en la que la palabra se usa. Uno es el del ser angelical, hablando de un ángel, ¿verdad? O la otra se traduce y tiene el sentido de un mensajero. ¿Ok? 7 veces se utiliza con esta connotación. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Cuando entramos al mensaje y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, tenemos que saber a quién está hablando, ¿verdad? Entonces, queremos saber si tiene un sentido simbólico, ¿qué es el sentido de esa palabra? De nuevo, la palabra ángel tiene un sentido de un ser angelical o también tiene un mensajero. La palabra literalmente habla de un mensajero. Ahora, la palabra cuando se utiliza de un mensajero, se utiliza para Juan el Bautista, cuando muchas veces se hace, he aquí envío mi mensajero, se utiliza la palabra ángel. También, por ejemplo, Pablo la utiliza una vez cuando habla de sus padecimientos. Dice, un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás, ¿verdad? Se utiliza así la palabra. Ahora, ¿quién es el ángel? ¿Quién es el ángel? Bueno, las dos posibilidades que tenemos es, si fuera un ángel espiritual, si fuera hablando de un ser espiritual, tendría poco peso en el contexto, porque se desconoce cómo un ángel espiritual podría hacer cambios directos atendiendo a las exhortaciones para la iglesia.
Entonces, probablemente no es el sentido de aquí de cada una, cuando el mensaje de cada una de las iglesias, probablemente no es ese sentido de un ser espiritual. Probablemente el mejor sentido es que el ángel representa o simboliza al pastor. De nuevo, ¿por qué? Porque la connotación de ángel habla de un mensajero, un mensajero. Ahora, si fuera el pastor, hermanos, tendría más sentido como líder de la iglesia que puede influenciar directamente en los cambios que Dios quiere que hagan pronto, porque esta es la razón del mensaje a las iglesias, quiere que la iglesia haga cambios pronto. Entonces, mi sugerencia y lo que más pesa en el contexto probablemente es que debemos entender el mensaje cuando dice escribe al ángel, está diciendo escribe al líder, escribe al pastor, ¿verdad? De la iglesia. ¿Verdad? En este caso, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Después de eso, Cristo se describe, ¿verdad? Literalmente así. Estas son las palabras de él, quien, y dos cosas va a decir, quien sostiene las 7 estrellas en su diestra y quien anda en medio de los candeleros. Y cada mensaje de las iglesias va de nuevo a repetir y describir, ¿verdad? Esa imagen majestuosa que vimos al principio en el capítulo 1 de Cristo. Ahora, Cristo tiene autoridad sobre los pastores. Note aquí, si entendemos que las 7 estrellas son los 7 ángeles y está usando esa figura, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, recuerde que ya hemos visto que esa diestra representa autoridad. Bueno, significa que quien tiene autoridad sobre los pastores es Cristo mismo. Y luego dice aquí, Cristo, ¿verdad? Quien anda en medio de los candeleros. Y creo que ya he escuchado varias veces de nosotros cuán importante y cuán fuerte es esta imagen de que Cristo camina en medio de su iglesia, hermanos. Cristo anda en medio de su iglesia. Lo más importante que la iglesia debe recordar, hermanos, es que Cristo camina en medio de ella. Hermanos, en las reuniones corporales de la adoración, siempre debemos recordar esto, que Cristo camina en medio de la iglesia. Aunque y esto es algo puedo decirlo, muy impactante, porque Él es el que puede ver nuestros corazones, es el que puede entender lo que estamos pasando, pensando, y esto nos debe hacer pensar que nuestro tiempo en la iglesia y nuestra reunión en la iglesia, ¿verdad? Es muy importante porque quien está en medio de nuestra reunión es Cristo. Luego, ahora, ¿cómo era la ciudad de Éfeso? Déjame compartirle un video, hermanos. Hay un video en YouTube. No lo puedo poner aquí en la diapositiva porque se traba un poquito. Para que veamos un poquito de la ciudad de Éfeso, hermanos, para que podamos entender un poquito. Tengo 3 videos, hermanos, pero no es posible pasarlos todos. Después, si quiere, si usted está interesado, le puedo pasar las ligas. Pero nos enseñan un poquito de esta ciudad. Déjame compartirle este video. Y si no me escucha, avíseme, por favor. Okay. Today, thousands of people from all over the world come to this ancient city of Ephesus. They come to view the spectacular relics, to buy t-shirts for their grandkids, and little images to the goddess Artemis, who was worshipped here 2,000 years ago. But 2,000 years ago, people came to Ephesus for a whole different reason. From every corner of the globe, people came because this was a world-class city. It's like New York or Singapore, Paris or Beijing. It was the center of the cult worship to Artemis. Pilgrims came to this massive temple that was one of the 7 wonders of the world. And in this city, there was a group of followers of Jesus Christ. This church planted here thrived in the midst of this pagan environment. Headliners like Paul were here for 2.5 years, the Apostle John and Timothy. And interestingly enough, the letters that Jesus wrote to the churches of Asia Minor, the very first letter he wrote was a letter to this church in the city of Ephesus. What you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Then I turned to see the voice that spoke,
And having turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man. To the angel of the church of Ephesus write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works. I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. These are the kinds of spectacular ruins that tourists come from all over the world to see. But for early Christians walking through this plaza, this was the library, one of the greatest libraries in the world, reminding them that they were in an intellectual center. As they would walk through these archways, they would see over the top the inscription to Caesar Augustus, who is God? And it would remind them of the worship of the emperors that created so much tension in their lives. Just over here is the town brothel right out in the public, which would again remind them of the seduction of the rampant sexual immorality in Ephesus. But through those arches is where the action really happened, the town market, the Agora. The Agora was the most important trade center in Ephesus. It was in the form of a large square, surrounded by columns, with 3 gates. I've entered through the gate from the Celsus Library. 3 sides of the Agora were surrounded by a portico that held the shops doing business in this commercial center. Ephesus was a port city, and goods from all over the known world were sold right here in this place. No city tells us what life was like for early Christians in the Roman Empire like the city of Ephesus. Ephesus was affluent. It sat on the edge of a major seaport. So trade from literally all over the known world parked its ships in the seaport and filled the city with goods that were much coveted by people who came from land routes. Trade routes on land ended up here in Ephesus. So Ephesus was a rich town, and it was very cosmopolitan. People from all over the world lived here, Jews and Gentiles and Persians, and most of the activity that was significant took place right here in the Agora, or the marketplace. The Agora would have been filled with the fragrant aromas of spices from far and distant lands, with the beautiful colors of textiles that had been woven and brought here for sale. People would gather here socially. I mean, this was like a mall on steroids, really. This was the center of life in Ephesus and the center of life in most cities in the Roman Empire. And so what would happen here would be largely determinative of the social interactions and status of early Christians. Of course, one challenge was that at the entrance to the Agora was an incense burner. In order to enter the Agora on good terms, you had to take a little incense as an act of loyalty to the emperor, who claimed to be Lord, and drop it in the incense burners. Christians struggled with that. It was tough to navigate that. To be shut out of the Agora meant to be shut out of so much of life. But that was the challenge for them. Ok. Tengo otros videos, hermanos, pero vamos a continuar un poquito con lo que queremos avanzar. Y lo que aquí estaba viendo en el video fue pues un poquito más de esa gran ciudad.
Ay, hermanos, quiero enseñarles otro para que nos demos un poquito de idea de todo lo que estaba pasando. Pues pueden ver esa diapositiva. Esa diapositiva, cada ciudad romana, ¿verdad? Tenía un teatro, ¿verdad? Ese era el anfiteatro, ahí donde se hacían las presentaciones, aún donde se hacían los discursos. Y si recordamos, hermanos, Éfeso era la ciudad más grande del mundo romano, después de Roma, Alejandría y Antioquía de Siria. Historiadores creen que tenía 250,000 de personas y era una ciudad portuaria a la costa oeste de la provincia de Asia y se había convertido en un centro comercial, como vimos en el video, muy, muy grande. Éfeso, hermanos, también tenía, la diapositiva aquí, formaba parte de 3 rutas comerciales que convergían en Éfeso. También contenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Artemisa. Usted puede ver eso en Hechos 19, que tenía más o menos alrededor de 425 pies por 220 pies y era 4 veces más grande que el Partenón en Atenas. O sea, este templo en Éfeso era más grande que el que tenían en Atenas. Tenía 127 pilares y fue el primer templo hecho de mármol y dentro albergaba un meteorito negro que se creía que era una estatua de Artemisa. Y hermanos, esto, si usted se puede acordar, una de las escenas importantes de la Biblia fue que cuando Pablo llegó y cuando los cristianos empezaron a convertirse, los cristianos dejaron de elaborar esas figuras, ¿verdad?, de Artemisa. ¿Verdad? Esas figuras, y después le puedo enseñar, y por qué, pero hermanos, eso cambió, eso fue un hecho histórico, porque se levantó la ciudad, porque ellos exportaban las ciudades de Artemisa a muchos lados. Entonces, sí, realmente fue si usted puede recordar la escena, fue un gran perjuicio económicamente cuando los cristianos se estaban convirtiendo de la idolatría. Y luego la siguiente imagen es lo que se cree, esto era una parte de una iglesia o básicamente un bautisterio. Lo que se ve en medio era como un pocito, ¿verdad? Que tenía escalera de entrada, escalera de salida, donde los primeros cristianos se bautizaban, ¿verdad? Y bueno, lo que sabemos es que Pablo llegó a esta iglesia, ¿verdad? En su tercer viaje misionero, luchó contra falsos maestros. Lo que sabemos de esta iglesia, hermanos, también es que muchos que practicaban la brujería se convirtieron, ¿verdad? Y bueno, la Biblia relata que esta ciudad realmente vio avivamiento de Dios convirtiendo a la gente. Y hermanos, la iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso es de las que más contexto tenemos del Nuevo Testamento. Se menciona varias veces, como vimos ahí, Pablo sirvió ahí, después de Pablo sirvió Aquila, Priscila. Después sabemos, por ejemplo, que Pablo cuando escribe a Timoteo, las últimas cartas, cuando Pablo escribe a Timoteo, Timoteo es ese pastor en Éfeso, un pastor joven, tratando de establecer y levantar a otros pastores en la ciudad. Y lo que vemos al final en la historia es que Juan tuvo ministerio en Éfeso. Muchos creen que Juan se estacionó en esa ciudad, en la ciudad de Éfeso. Y la razón histórica que se sabe eso es porque una de las características es que en los años siguientes, hermanos, por los años 400 después de Cristo, la ciudad de Éfeso albergó un concilio eclesiástico donde, hermanos, se habló de la adoración o se comenzó la adoración a María en Éfeso. Es más, en Éfeso existe una ruina de esos años que se le hizo una casa a María. Entonces, por eso la historia cree y concentra que los últimos años de ministerio de Juan pasó básicamente en Éfeso. Bueno, tenía esa ruta de las 7 iglesias de Asia, pero probablemente pasó más tiempo en Éfeso. Ahora, nota aquí, vamos a la de la Biblia. La alabanza, ¿qué es lo que dice Dios? Apocalipsis capítulo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los has, y los has hallado mentirosos. Hermanos, la iglesia de Éfeso es una iglesia fiel, era una iglesia trabajadora y fiel. Se dice el Señor, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. En el versículo 3 vuelve a repetir, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Hermanos, la palabra trabajo aquí, kopon en griego, tiene una connotación de dificultad y molestia. Han trabajado fuertemente. La palabra paciencia es la palabra que habla de perseverancia o resistencia. Dice, tu arduo trabajo y paciencia, tu arduo trabajo y paciencia. Y luego el versículo 3, y no has desmayado. Ahora, es muy interesante. Hay una variante, hermanos, de cómo entender esa palabra. En un texto, la palabra es la palabra que habla de cansancio del alma. Cuando dice, y no te has cansado, y no te has desanimado, y no has tenido ese agotamiento del alma. Otro texto traduce esta palabra como un cansancio por trabajo extenuante y excesivo. Entonces, eso nos habla, hermanos, que la iglesia de Éfeso era una iglesia realmente trabajadora, una iglesia muy, muy activa, trabajando. Dice, y dice el Señor, yo conozco todo esto, ¿verdad? También otra cosa interesante es que era una iglesia ortodoxa y firme doctrinalmente. Dice, ¿has probado a los que se dicen ser apóstoles? Dice, ¿has probado a los que se dicen ser apóstoles? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, ¿a qué se refiere con apóstoles? Bueno, la palabra apóstol se utiliza de los 12 que Cristo llamó. Se usa también del apóstol Pablo, ¿verdad? Como alguien comisionado por Cristo. Sin embargo, esta palabra, hermanos, llegó a traducirse como mensajero. Esta palabra aparece 2 veces, diferente de Pablo y los 12, ¿verdad? Si quiere ir a su Biblia, 2 de Corintios 8:23, 2 de Corintios 8:23 en nuestras Biblias, la palabra apóstol aparece como mensajero. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador vuestro, y en cuanto a nuestros hermanos, dice, son mensajeros de la iglesia. La palabra griega es apóstolos, ¿verdad? Son apóstolos de las iglesias y lo utiliza como mensajeros. También Filipenses, si quiere ir a su Biblia, 2:25, traduce la palabra apóstol como mensajero, Filipenses 2:25. Entonces, dice, mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. Y la palabra ahí se podría traducir vuestro apóstol. Ahora, nada más es un dato técnico. Cuando la Biblia habla de apóstoles, depende del contexto. El contexto determina el significado. Y aquí es muy, muy cerrado el significado. Muy probablemente aquí en Apocalipsis capítulo 2 está hablando de apóstoles instituidos por Cristo. Lo que pasó después, hermanos, con la palabra apóstol, es que la palabra apóstol llegó a traducirse como alguien enviado, como lo vimos aquí. Llegó a cobrar otro significado, como un mensajero. Y lo que vamos a ver después es que esta palabra fue traducida al latín como la palabra misio, de donde tenemos nuestra palabra misionero, ¿verdad? De nuestra palabra misionero. Entonces, así es como el idioma avanzó y así es como el idioma, ¿verdad? Ahora, hermanos, actualmente hay algunas iglesias que hablan de apóstoles como mensajeros, como misioneros. Quieren conservar el término apóstol. Yo diría que puede ser confuso, pero mientras mantengan el significado sencillo, yo creo que no hay problema. Pero hay iglesias que hablan que hay apóstoles, como en los tiempos de Cristo, comisionados por los 12, con capacidades de hacer señales. Eso no, eso está mal. Eso no existe. Y no hay forma bíblica de probar que apóstoles, como el tiempo de Cristo, tenían un seguimiento, que los apóstoles se reponían y que tenían la misma autoridad de Cristo. Usted no puede comprobar eso en las Escrituras. Ahora, si entendemos eso, vamos a entender por qué esta exhortación dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Porque, hermanos, una lucha que siempre tuvo en la iglesia fue que los hermanos, ¿verdad? Cuando venía alguien con cierto currículum retórico, oratoria y de tantas cosas, a veces la iglesia, esto es lo que pasó en la iglesia de Corintio, menospreciaba
¿verdad? A los apóstoles, por ejemplo, menospreciaba al apóstol Pablo porque otros venían con mejores cartas de recomendación. Y esta es la cosa, hermanos, esta es la cosa. Y vemos si puedo decir, vemos una aplicación actual hoy en día, ¿verdad? Que a veces vemos a ciertas personas que son famosas y porque ellos lo dicen, a veces llegamos a menospreciar a nuestros pastores o las personas que nos ayudan. Y bueno, esa fue la exhortación. Luego, mire, más adelante, dice, pero también tienes esto, versículo 6, que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Esto se ha debatido. No, hermanos, no podemos decir exactamente quiénes son los nicolaitas. Probablemente esa referencia habla de que había un hombre llamado Nicolás, ¿verdad? Y que probablemente creó una secta. Los padres de la iglesia no dan tanta luz de quién era. Ellos creen que había compartido enseñanza gnóstica. La enseñanza gnóstica es aquella que decía que el espíritu es bueno, la carne, todo lo físico es malo, que entendía la salvación como un conocimiento supremo, hablaba de la salvación no como una redención, sino como una liberación, probablemente, pero no sabemos con exactitud quiénes son los nicolaitas. Sin embargo, de nuevo, esta iglesia es ortodoxa, significa que es y firme doctrinalmente. Esta es una iglesia que conoce, que sabe de Dios y que ha evaluado y ha encontrado a personas, ¿verdad?, como falsos maestros. Sin embargo, mire lo que Cristo le dice. Esta es la reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, hermanos, ¿qué significa el primer amor? Esa frase se puede leer, tu primer amor, o también se puede leer el amor que tuviste al principio. Y pensando, hermanos, en las probabilidades del contexto, bueno, uno pudiera pensar, esa frase, amor y primero, aparece en varios contextos. Mateo 22 es cuando dice que, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Amar al Señor. Entonces, hermanos, cuando hablamos de amor primero, o tu primer amor, o amor al principio, bueno, ¿qué opciones tenemos? Amor para Dios, amor para el prójimo, o ambas, ¿verdad? Entonces, estas son las posibilidades que nos presenta la Escritura, ¿verdad? Que cuando habla de primer amor o amor del principio, pues se está refiriendo a este amor a Dios, este primer amor a Dios que tuvieron. Ahora, de nuevo, quiero que piense en lo que la Biblia ya nos dice de la iglesia en Éfeso. Por cuestión de tiempo no vamos a ir a todos los pasajes, pero ¿qué tipo de avivamiento tuvo esta iglesia? ¿Qué tipo de amor hacia Dios tuvo al principio? Que ahora Cristo, a través de Juan, les manda un mensaje de, dejaste tu amor del principio, o dejaste ese primer amor que tenías. Y uno pudiera pensar, bueno, ¿qué es ese primer amor? Ahora, la exhortación nos ayuda a entender un poquito más eso. Porque la exhortación, versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Ahora, la conjugación en que está este verbo da la idea no que se cayó y se levantó, sino que sigue tirada. Que en su situación o en su uso metafórico, la iglesia está en el suelo. Recuerda de dónde has caído. Le dice, arrepiéntete. Hermanos, algo que tenemos que recordar es que cuando la Biblia utiliza la palabra arrepentimiento, habla de un cambio radical. No debemos, hermanos, pensar que cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla de siéntete malo, siente remordimiento. Hermanos, arrepentimiento es diferente a remordimiento. ¿Ok? Arrepentimiento es diferente a pesar. Arrepentimiento involucra más que el área sentimental, involucra el área cognitiva, el área volitiva de hay que hacer un cambio radical. Por eso Dios le dice, arrepiéntete, y note aquí, haz las primeras obras. Entonces, uno puede pensar, ¿las primeras obras es igual al primer amor? ¿Las primeras obras es igual al primer amor? Ahora, hermanos, esto es lo interesante. Aunque era una iglesia
trabajadora, una iglesia ortodoxa. Cristo le dice esto y le hace una horrible, hermanos, horrible advertencia. Dice aquí el pasaje, Cristo vendrá pronto y quitará el candelero de su lugar. Dice así la Biblia, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, es una horrible advertencia. Porque, ¿qué puede significar que Dios va a quitar su lugar del candelero? ¿Qué puede significar esto, hermanos? ¿Qué puede significar? Bueno, que Dios va a quitar su lugar, va a cerrar la iglesia, ¿verdad? Va a hacer que la iglesia deje de ser iglesia. Hermanos, qué horrible advertencia. Hermanos, yo creo que de las noticias más tristes que nosotros podemos experimentar es escuchar que una iglesia se cierre. Pero esta es la advertencia que Cristo mismo le da. Si no te arrepientes, si no regresas a ese primer amor, voy a quitar el candelero de su lugar. Lo voy a quitar. Hermanos, qué horrible y seria advertencia. Y ahorita vamos a llegar a la aplicación, hermanos. La conclusión de este mensaje es, mire aquí, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esto es muy interesante porque la exhortación se extiende. Mire, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta fue la fórmula que el Señor Jesucristo usó en los evangelios para llamar la atención. Hermanos, es interesante que la exhortación se extiende a todo el que puede escuchar. Y también la palabra para iglesias es plural. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia de Éfeso, a las iglesias. Entonces, en algún sentido, la exhortación se extiende más que la iglesia de Éfeso. Es como si el Espíritu Santo nos hubiera dicho, este es el mensaje de la iglesia de Éfeso, pero si tú tienes algo igualito que ver, si tu condición es la misma, escucha y pon atención. Además, de nuevo, este pasaje vuelve a enfatizar la fuente sobrenatural del mensaje. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué más, hermanos? Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa de comer del fruto de la vida en medio de un huerto, y ahorita le voy a decir por qué utilicé la palabra huerto, se extiende al que venciere. Y la pregunta, hermanos, ¿qué es ese que venciere? ¿A quién se refiere con venciere? Bueno, déjame ayudarle. Esa frase proviene del verbo nikao, que fuera del Nuevo Testamento significa victoria o superioridad, ya en el sentido físico, legal o metafórico, ya sea en un conflicto mortal o en una competencia pacífica. El apóstol Juan utiliza este verbo 24 veces en sus libros. ¿Ok? Ahora, quiero que vean los pasajes, porque hermanos, los pasajes nos van a enseñar quiénes son, a quién les llama vencedores. A veces la Biblia, a veces diferentes versiones de la Biblia lo traducen, y los conquistadores, ¿verdad? The conquerors, o los vencedores, o los victoriosos. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque hay una promesa tremenda. Ahora, mire cómo la Biblia utiliza esta palabra. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, mire lo que dice Cristo. Yo he vencido al mundo. Ahora, mire primera de Juan. Os escribo a vosotros padres que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dice primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo el que, miren hermanos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo el que es nacido de Dios, hermanos, esto de nuevo me hace mucho pensar en que lo más importante no es que una persona diga ser cristiana, lo más importante es que una persona nazca de nuevo, una persona realmente sea salva. Hermanos, la salvación no es un asunto de nada más saber un mensaje, es realmente nacer de nuevo, porque mire lo que dice Juan, todo el que has nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y mire lo que dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del huerto del paraíso. Voy a saltarme esa frase, hermanos. Lo único que tengo que decir es que cuando se habla del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, muy probablemente está haciendo referencia a ese huerto en Génesis. Cuando Dios creó ese huerto de Edén y en medio del huerto había un árbol de la vida. Un árbol de la vida. En el libro de Apocalipsis, al final del capítulo, dice que la ciudad, esa nueva ciudad, va a haber un río que sale desde el templo de Dios y va a haber un árbol de la vida. Y dice que las hojas van a ser para fruto, para sanidad de las naciones. Ahora, hermanos, en los minutos que me queda, quiero darles una guía para la aplicación. Probablemente necesitamos en la próxima escuela dominical pensar otra vez esto, porque recuerde que el mensaje de las iglesias es el mensaje para nosotros. Pero quiero darles unas guías para la aplicación, hermanos, porque tenemos que aplicar mucho en el libro de Apocalipsis y necesitamos hacerlo de la manera correcta. Aquí están mis guías para la aplicación. La aplicación, hermanos, de las escrituras consiste en la respuesta contemporánea, la respuesta actual, que nosotros tendremos por escuchar y entender las verdades del texto. Básicamente la aplicación es, cuando escuchamos esto y entendemos esto, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción que Dios espera de nosotros? A eso le llamamos aplicación. A la respuesta, la reacción que Dios espera de nosotros al escuchar y entender las verdades del texto. Ahora, hermanos, una aplicación fiel trata de evocar una respuesta similar a la de los oyentes o lectores originales a quienes fue escrito. Hermanos, una aplicación, una consistencia en la aplicación es que Dios quiere que tengamos una respuesta como la de ellos y que atendemos a la exhortación como ellos entendieron la exhortación. Eso es una aplicación fiel, porque la Biblia, no, hermanos, es como, déjame usar esta ilustración pobre, es como decirle algo a mi hijo y que obedece y que haga lo que, pues obedece ¿qué es? Cuando yo le digo obedece, yo tengo instrucciones específicas de lo que quiero que haga. No le dejo a ella saber, bueno. Igual, ¿cómo podemos saber que nuestra aplicación está correcta y es fiel cuando tratamos de buscar una respuesta similar a la de los lectores? Las aplicaciones pueden y deben variar teniendo en cuenta las diferencias culturales e históricas. Claro que sí, hermanos. Las aplicaciones pueden y deben variar. No, muchas veces no vamos a poder aplicar igualito que los lectores. ¿Por qué? Porque nuestras situaciones son diferentes. Hermanos, muchas de las aplicaciones son directas de la escritura y otras vienen por principios aplicables. Hermanos, las aplicaciones no son, ahora quiero aclarar algo, no son lo mismo y no tienen la misma autoridad que la verdad bíblica. Por ejemplo, aquí, la iglesia, el mensaje a la iglesia fue, has dejado tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la exhortación, esa es la verdad bíblica, tenemos que entenderlo. Pero nuestra aplicación, ¿y por qué? Nuestra aplicación, hermanos, es nuestra sugerencia de cómo hacer que las verdades bíblicas impacten y cambian las áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Hermanos, la verdad bíblica está ahí en las palabras de Dios y nuestra aplicación es cómo nosotros planeamos responder, cómo nosotros sugerimos responder. Y nunca nuestra aplicación es igual a la verdad bíblica. Y lo digo esto, hermanos, porque muchas veces nosotros como predicadores
Y hay otras personas que también usted ha escuchado. A veces escuchamos las aplicaciones y pensamos que eso es la Biblia, que la sugerencia que me dio tal predicador o otro tal predicador, es lo que la Biblia dice. No, lo que la Biblia dice ahí está ahí. Y las aplicaciones son nuestra sugerencia. Por eso decimos que pueden variar y deben variar. Porque se espera, hermanos, que las aplicaciones sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y sensibles. Lo más que nos pueden ayudar a responder al texto bíblico. Hermanos, al escuchar la palabra de Dios, necesitamos responder a la palabra de Dios. Y necesitamos responder en términos que sean específicos, medibles, alcanzables y relevantes y sensibles al tiempo. Esto significa, hermanos, que cada uno de nosotros, al escuchar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, tenemos que saber cómo responder. Y no significa qué hacer. Muchas veces es qué cambiar de pensamiento, qué sentir, qué tener mejor perspectiva. Pero algo que sea alcanzable. Porque a veces, hermanos, pensamos que la Biblia queda para muy alto. Y solamente si el élite de la iglesia puede aplicar. No. Todos podemos aplicar las Escrituras. Y básicamente la tarea, hermanos, es ¿cómo podemos aplicar esta exhortación? ¿Qué significa dejar el primer amor? ¿Y cómo nosotros como iglesia podemos evitarlo? Si me permiten y el tiempo nos permite la próxima semana, me gustaría escuchar de ustedes cómo es que esto se aplica a nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos nuestra clase.